A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, amigos que sintonizan a esta hora RCR. Bienvenidos a Informe RCR. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción del espacio Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga y frente a los micrófonos Marilia García. Y así comenzamos este compacto informativo. La ONG Espacio Público registró 38 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de febrero por parte de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, correspondientes a 19 casos documentados por el Ente de Derechos Humanos. Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o infociudadanos. En otras noticias tenemos que el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos anunció este lunes que este país otorgó el estatus de protección temporal TPS a los venezolanos, una medida que les permite trabajar y que puede beneficiar a cerca de 300,000 personas en ese país. Un alto cargo del gobierno estadounidense informó a los periodistas bajo condición de anonimato que esta medida estará vigente por 18 meses debido a las extraordinarias circunstancias temporales que hay en Venezuela. En este sentido, Jorge Rivero, abogado especialista en inmigración en Estados Unidos, aclaró que este estatus no es una residencia, sino un permiso de trabajo y protección contra deportación. Esta es una noticia que la comunidad venezolana ha esperado por muchos años, están celebrando, pero esto no es una residencia, es un permiso de trabajo, una estadía legal, una protección contra la deportación. Y lo interesante fue que la administración de Trump aprobó el DED, que era un permiso de trabajo y estadía legal, pero la administración de Joe Biden no le dio efecto a esa medida de la administración anterior, sino que se fue por otro camino que les da un mejor beneficio, pero todavía no es la residencia, pero algo es algo. Esperemos más cosas buenas, lo que necesitamos es una reforma migratoria, pero eso ya está más difícil en el Congreso. Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante un comunicado expresó su agradecimiento con el gobierno de Estados Unidos y la administración de Joe Biden, luego de conocerse la provisión de estatus de protección temporal TPS a los venezolanos en Estados Unidos. En nombre del pueblo venezolano, agradezco el gobierno de los Estados Unidos y en particular al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris por este importante paso que reconoce la dignidad y la humanidad a todos los venezolanos. Los venezolanos que han visto obligados a huir a Estados Unidos por temor a perder sus vidas, ahora pueden dormir más tranquilos sabiendo que Estados Unidos se solidariza con nuestro pueblo. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro reclamó a Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones arbitrarias sobre el país. La petición ocurre tras el anuncio de que se concediera el amparo migratorio del estatus de protección temporal, el TPS, a unos 320,000 venezolanos. Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas. Así lo escribió Jorge Reaza en su cuenta en Twitter. Tras el razonamiento que impuso el régimen de Nicolás Maduro de diésel a los transportistas, situación que ha generado largas colas en las bombas de gasolina, Iván Freite, secretario general de la Federación de Trabajadores de PDVSA, afirmó que la escasez de combustible en el país es producto de que no se está produciendo lo suficiente en las refinerías que están activas y además se le está enviando gasolina a Cuba. En los últimos meses hemos tenido problemas en el centro refinador Paraguaná, que es el único que ha producido gasolina en el país. Y esos problemas se presentan en el oleoducto de crudo que viene del Zulia hacia el centro refinador Paraguaná. Ese oleoducto tiene muchas roturas. Y ahorita apenas lo que están enviando son 3,000 barriles por hora, es decir, aproximadamente 70,000 barriles diarios de crudo, y eso no cumplen con lo que se requiere para poder procesar gasolina. Y la otra situación es que lo poquito que se está produciendo, Cuba se lleva por lo menos
un promedio diario de 30.000 a 40.000 barriles diarios de diésel. De gasolina se lleva 40.000 barriles. Entonces todo esto ha hecho de que la sanción que nos impone el régimen cubano es la peor sanción. Cuando la ONU habla de que vienen para Venezuela, en estos días tuvo una relatora, que las medidas coercitivas y esto y aquello, la medida coercitiva más grave que le han implantado, que le han impuesto a los venezolanos viene de Cuba, y es los 150.000 barriles diarios que se llevan para Cuba, entre petróleo, aceite lubricante, diésel, gasolina, fuel oil, el buque Sandino, aquí lo tengo. El buque Sandino está saliendo para Cuba, estaba saliendo ayer con 450.000 barriles de fuel oil. Iván Freites también explicó cuál es la situación actual de las refinerías que están operando en el país. En la refinería Cardón hay 2 destiladoras, cada una con 50.000 barriles de crudo. Son 100.000 barriles, y ahí el 20%, como les dije, es diésel. Y la refinería de Amuay tiene 60.000 barriles. Es decir, tenemos 200.000 barriles procesando aproximadamente en las refinerías de Venezuela, y de eso el 20% es de diésel, unos 40.000 barriles, 50.000 barriles. Y eso no alcanza, por lo que les hablé al principio de la sanción cubana. Y los negocios que tienen los militares. Por ahí habían visto ustedes a un militar diciéndole a un subalterno que tiene que sacarle la gasolina al rústico que cargan los guardias nacionales. Entonces, eso indica el grado de corrupción. Imagínate que dentro de la refinería, vamos allí, Cardón, andan unos militares y dicen, ese buque va para tal lado, ese buque va para tal lado, y los trabajadores lo apartan, les cargan un fajo de dólares así, y a cada quien le dan, tome $100, así a los trabajadores de contratistas que ellos meten ahí, que son trabajadores de su confianza, para ellos llevar a cabo todas sus fechorías que están haciendo en la industria petrolera nacional. En otras informaciones, desde el mega apagón en marzo que se registró en 2019 en Venezuela, acumula 294.324 fallas eléctricas. Así lo denunció Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones. Este comité registra 83.229 apagones entre marzo y diciembre de 2019, mientras que en el 2020 ocurrieron 186.772. López agregó que desde los 2 primeros meses de este año cerraron con 24.323 fluctuaciones. En este sentido, vecinos de la parroquia Ruiz Pineda, en el oeste de Caracas, denuncian que todos los días los habitantes de esta zona son afectados por constantes cortes eléctricos. Para denunciar que sábado 6 de marzo del 2021 nos tuvieron sometidos a todo el sector a cortes de luz constantes, por lo menos desde las 9 de la noche hasta bien entrada la madrugada, cortes de luz cada 5 minutos, cada 10 minutos, venía la luz, o sea, no contentos con el suministro de agua, con la falta de agua aquí, que ya es crónica hace más de 7 años en todo el sector, en toda la parroquia, de hecho, unos sectores más que otros, pero en toda la parroquia ya hace más de 7 años que ya es crónico el tema del agua. Entonces ahora también cortes de luz que dañan los equipos, porque no es que se te va la luz 2 horas, 1 hora y regresa. Es que por lo menos anoche estuvimos casi toda la madrugada, desde las 9 de la noche hasta bien entrada la madrugada, con cortes de luz que no duraban ni 2 segundos. Para la profesora Keta Estefani, integrante de la Junta Directiva del FAPUT, la decisión de Maduro de cancelar la nómina de los docentes universitarios a través del sistema Patria es un mecanismo más de agresión del régimen hacia las universidades autónomas del país. Que quedaba del presupuesto, es decir, el 80% del presupuesto universitario es la nómina. La otra parte que es que debería ser para el funcionamiento normal de la universidad, no lo entregan o lo entregan en diciembre. Y lo que entregan es 1% de lo que las universidades solicitan. Realmente eso de ser presupuestario ya se convirtió en confiscación.
Ya habían confiscado el presupuesto de funcionamiento y ahora están confiscando las nóminas. Se están y ni siquiera bajo una discusión con las universidades, una consulta a la comunidad universitaria, sino que eso fue un funcionario de la OPSU. La OPSU es una oficina técnica de asesoría al Consejo Nacional de Universidades, y el Consejo Nacional de Universidades está formado por el ministro y las actividades y de las universidades. Y eso, por lo tanto, la OPSU no tiene potestad para hacer eso. Sin embargo, ya hace varios años se le han ido asignando funciones, se llevaron las prestaciones de los universitarios primero, ahora se están llevando la nómina para el sistema Patria. Es un sistema ajeno, afuera, extraño, externo a la universidad, y que es un sistema que se utiliza para el pago de bonos. En materia internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó de forma unánime una demanda del expresidente Donald Trump que presentó contra los resultados de la votación en Wisconsin, uno de los estados clave en los comicios de noviembre. Con esto se pone punto final a la cruzada del republicano contra ese proceso. En una orden emitida por el máximo tribunal, los 9 magistrados denegaron, sin precisar la causa, la solicitud del exgobernante de que declararan inconstitucional y nula la elección de Wisconsin y que designaran electores para una nueva votación. Medios locales indicaron que la negativa del Supremo a la apelación de Trump significa que menos de 4 jueces aceptaron escuchar su caso. En materia económica, la economista Tamara Herrera afirmó que la nueva ampliación del cono monetario anunciado por el Banco Central de Venezuela este fin de semana, que incorpora 3 nuevos billetes de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares, agravará más la crisis del efectivo que está presente en los venezolanos y además no resolverá el problema de fondo que es la inflación. Esa ampliación que llaman del cono monetario en realidad viene a complementar y aliviar muy efímeramente, por muy corto plazo, el grave problema que tiene la población en la cotidianidad de las transacciones pequeñas de ausencia de efectivo. Entonces, no es a complementar un cono monetario que ya esté completo, sino que el cono monetario que nació, por así decir, con la reconversión monetaria del 2018, tenía 11 billetes. De esos billetes, actualmente, con escasez y mucha dificultad, circulan solamente 3, el de 10.000, el de 20.000 y el de 50.000 bolívares. Entonces, viene a complementar y a la vez a incorporarse con mucho retraso al efecto de la inflación. Y tan notorio es el destiempo, ese retraso, que cuando uno compara lo que es el billete de mayor denominación, que en teoría es para que la población resuelva, por decir así, con 1 o 2 billetes de esos, resuelva un mercado de una semana esencial de alimentos. Resulta que, dadas las circunstancias de inflación que ha vivido Venezuela, eso escasamente va a alcanzar, 2 de ellos van a alcanzar para 1 kilo de harina. El Observatorio de Finanzas de la Asamblea Nacional, electa en 2015, informó que la canasta alimentaria para el mes de febrero de 2021 se ubicó en 507.580.609,9 bolívares, equivalente a $282. Agregan que la inflación mensual es de 50,9%, la inflación interanual en 4.311% y la inflación acumulada en 134,2%. Por último, el Observatorio de Finanzas del Parlamento opositor manifiesta que el salario mínimo solo cubre el 0,47% del costo de la canasta alimentaria. Y en los deportes, el brasileño Neymar no figura en la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que este miércoles disputará contra el Barcelona. El atacante, el jugador más caro de la historia, volvió a los entrenamientos la pasada semana, pero continuará su trabajo de recuperación individual. Así lo indicó el club en su boletín médico, en el que no dio más detalles. El retorno de Ney, lesionado el pasado 10 de febrero, parecía posible para el decisivo duelo contra el Barcelona, pero el club ha preferido finalmente no arriesgar. Así culminamos este compacto informativo. Que tengan todos una feliz tarde.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.